¿Qué tal amigos de Dog Hunter TV? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Platiquemos de Medicina. De nueva cuenta nos encontramos en el estado de Yucatán, concretamente en Ticul, en otra de las sucursales de Dog Hunter TV con la doctora Alejandra. Doctora, gracias por recibirnos esta noche. Gracias, aquí estamos en Ticul, Yucatán. El día de hoy vamos a tener un tema bastante importante para platicar. Así es, y hoy pues variándole tal vez un poquito, generalmente en estos veintitantos programas que llevamos de Platiquemos de Medicina, bueno, hemos hablado pues básicamente de enfermedades que aquejan a perros, a gatos. Muy poco hemos hablado de aves y hoy es el caso de hablar de los citácidos. Así es. Así es. Y bueno, para posicionarnos primeramente qué son los citácidos, para eso tenemos precisamente a la experta, la doctora. ¿Qué son, doctora? Ok, bueno, los citácidos son aves más comúnmente conocidas como cotorros, guacamayas, loros. Todas ese tipo de aves se consideran citácidos. Hablamos Sí. loros, pericos, Guacamayas. Los periquitos entrarían los australianos, Los estos también entran dentro de los las citácidos. ninfas, igual estas cacatúas, Okay. Todas esas son citácidos. Bien, ¿y estos son comunes en nuestra región? Tengo entendido que hay citácidos que son propios de la zona, de la región. Así es. Bueno, en sí los citácidos se encuentran distribuidos en todo lo que viene siendo el continente africano y americano. Okay. Y específicamente aquí en Yucatán existe uno que tiene su nombre, el loro yucateco. Entonces sí existe un loro común aquí en Yucatán. Bien, y estos loros o estos citácidos, ¿cuáles serían las enfermedades que más los aquejan a ellos? Ok, bueno, en sí tanto como los perritos y gatitos, los loros también llegan a tener enfermedades que pueden ser parasitarias, micóticas, bacterianas, entonces virales también. En el caso de las enfermedades virales, pues hay una enfermedad respiratoria que también pudiera contagiarse al humano. Y ahora bien, hablando precisamente de parásitos externos y externos, al igual que con gatos y perros. Bueno, en el caso de las aves, en los loros o cotorros que normalmente están en casa, hay algunas ocasiones en las que se pueden infestar de ácaros. Internamente hay un parásito que se llama coccidia que también les puede dar a las aves. Y que de igual manera, doctora Alejandra, ¿hay que estarlos desparasitando continuamente para evitar problemas? Bueno, en este caso va a depender mucho de cómo haya crecido el lorito, sí, porque si lo tienes desde muy pequeñito, pues obviamente su hábitat se reduce, ya no tiene la misma amplitud de un ave libre, digámoslo así, pero lo ideal sería por lo menos una vez al año. Obviamente primero hay que llevarlos a revisión para checar si tienen o no el parásito, porque podemos alterar la flora intestinal del ave. Entonces, claro, si no hay parásitos no es necesario, pero si los hay, pues hay que desparasitar. En dado caso, esta desparasitación tendría que ser continua, con una sola toma, o repetir el análisis cada año. ¿Cómo sería? Hablando que, por ejemplo, con los perros y gatos generalmente desparasitamos cada 3 meses. Okay. Con estos citácidos, ¿la frecuencia desparasitaria cuál sería en dado caso? Bueno, en este caso, digamos así, si el ave está parasitada, en este caso pues se le daría una desparasitación cada 3 días. Cada 3 días o semanal, pudiera ser también. Pero normalmente, como les comentaba, son muy sensibles. Entonces, el dar la desparasitación sí tiene que ser con un veterinario para que pueda dársele la dosis correcta y el medicamento correcto. Perfecto. Sí. Y bueno, ahora bien, también una vez tratado esto, ¿cuáles son las enfermedades más comunes de este tipo de aves por las cuales pudieran llegar a las clínicas u hospitales veterinarios?
La más común que siempre normalmente me traen a consulta son respiratorias. Respiratorias, Ok. normalmente estas respiratorias son bacterianas Ok. por algún cambio de, como quien dice, dirían a las personas, ¿no? Bajó la temperatura y el lorito al día siguiente amaneció enfermo, digámoslo Ujú. así. Y más que nada, pues las bacterianas y las virales, pues obviamente en los cambios de temperatura, pues sí les afectan a estas aves porque ellas son de temperaturas más cálidas. Claro. Entonces sí les llega a afectar. Y en este caso, pues sí es muy importante que se traigan a consulta. Perfecto. Y ahora bien, en Campeche, en la sucursal de Campeche, hay un caso específico de un lorito Ujú. que sufre de estrés y se arranca las Ah, ok. plumas tanto de las alas. Bueno, empezó con las alas, se le trató, el doctor Fidel, nuestro director, la trató, estuvo bien y al momento de que introdujeron otra especie, otro animalito de la misma especie, perdón, se volvió a estresar y ahora se empezó a arrancar las plumas de la cola. Ah. Son muy propensas todas estas aves a ese tipo de estrés, a estresarse demasiado. Bueno, lo que pasa es que estas aves, bueno, la mayoría se supone que son gregarias, o sea, Ujú. viven en En parvadas, grupos, ajá, en claro. grupos. Pero cuando son domesticadas, su hábitat cambia y su forma de ver su entorno es distinto. Entonces sí pueden llegar a estresarse al tener una nueva compañía. Y más pues porque es algo nuevo para ellos. Y normalmente las aves cuando están con sus papás, digámoslo Ujú. así, pues ellos aprenden con lo que ven de sus padres. Entonces Ok. la mayoría son arrancados de los nidos desde muy bebecitos, muy Ujú. pequeñitos. Entonces sí, no tienen ese aprendizaje, solo lo Ok. traen como instintivo, pero no el aprendizaje que deberían de tener por medio de sus padres. Bien. Eh, Regresándonos, bueno, tal vez un poquito que pude haber empezado con esta pregunta. La alimentación, ¿qué tan importante o no? ¿Qué tan base es o no la alimentación de las aves? ¿Qué deben de comer y qué no deben de comer? Ok, bueno, este es un punto muy importante porque la mayoría de las personas que tienen loros en casa tienen la idea de que darles masita o Ujú. tortilla. Me han tocado clientes que les dan café, les dan pan, les dan galleta, algunos hasta les dan carne de pollo. Entonces ahí es una alimentación errónea. O los tienen a base de solo girasol y Ujú. tampoco es Es lo lo correcto. ideal, exacto. Las aves, en este caso, ahorita en el mercado ya existen diferentes tipos de alimentos para aves. Están lo que viene siendo las semillas, que vienen ya con varios tipos de semillas. Están las croquetas y están los pellets. Y además, los más importantes, que son las frutas y verduras, que sería lo ideal, ¿no? Que tengan una alimentación balanceada, tanto de frutas y verduras. Ok. Y semillas también. Ahora bien, obviamente, si usted quiere o está pensando en adquirir un ave, bueno, por supuesto, las clínicas de Dog Hunter están abiertas las puertas para darles la asesoría, porque muchas veces eh, adquirimos una mascota sin ponernos a pensar en cuáles son las necesidades y la vemos porque, pues me gusta el lorito y yo tenía uno alguna vez o un familiar, pero no pensamos muchas veces en esto y les damos de comer lo que Lo que se nos entendemos o ocurre. los que creemos que es bueno, ¿no? Y, Exactamente. el no tener la alimentación adecuada, obviamente puede generarles problemas, Así ¿no? es. Por ejemplo, si la alimentación es solo a base de semillas, no quiere decir que las semillas sean malas. Ujú. Son buenas, porque de cierta manera les aportan cierta cantidad de contenido energético al ave, pero son, en el caso de las aves que están domesticadas o que están en casa, pues ellas no tienen la libertad de volar. La mayoría Ujú. no tiene ese ejercicio de vuelo. Entonces, estas aves tienden a engordar por Ok, sí. el hecho de estar solos en una Ujú. jaulita. Pues eso también es muy importante si quieres tener un cotorrito, un lorito, de preferencia que pues esté, digámoslo así, o en una jaula grande, o en algunos casos hay personas que los tienen libres en sus Ujú. casas, solo que pues les cortan las alas.
para que no vuelen, digámoslo así, pero sí, lo ideal sería que tengan su hábitat, un espacio grande con troncos para que guinden. Estas aves les encanta mucho trepar, entonces sería una forma de quitarse el estrés, el tener espacio para subir, escalar, en lo que viene siendo su alimentación. Las frutas son muy importantes porque pues aportan vitaminas, minerales, azúcares a su dieta, pues eso les ayuda muchísimo. Lo que sí es muy importante que si les damos frutas y verduras es que solo estén cierto tiempo, por ejemplo 1 hora o 2 máximo, y quitárselas si no la comen, porque el hecho de que la fruta o la verdura se mantenga expuesta a la temperatura ambiente pues cambia su composición y pueden también ser nido de, digámoslo así, nido de bacterias. Claro. Entonces ahí en lugar de ayudarles, perjudicarles al que ellos se coman una fruta o verdura ya echada a perder, digámoslo así. O sea, sería darles una ración. A lo mejor si voy a poner, no lo sé, una manzana, bueno, poner nada más un poquito lo que nuestro citácido comería y ya. En el caso de las manzanas hay algo muy importante. Hay que quitarle las semillas. Las semillas porque la semilla de la manzana tiene un componente que se llama cianuro, entonces puede ser tóxico, claro, para el ave. Sí, también saber qué frutas, qué verduras se le pueden dar y cuáles no. En el caso aquí en Yucatán, las naranjas, pueden comer la piña, pueden comer el plátano, el melón. Sin problema. Ahora, habría que, se le puede combinar, es decir, dejarles un poco de semillas, un poco de fruta, un poco de verdura. Lo ideal sería en cantidades, obviamente, las que van a digerir, para evitar que se echen a perder. La obesidad, y la obesidad del propio animal, ¿no? De la propia ave. Sí, de hecho se recomienda que, por ejemplo, si les van a dar frutas, que sean de preferencia 3 diferentes tipos de frutas, para que obtengan diferentes vitaminas de cada fruta. Igual en el caso de las verduras, combinarlas un poquito de verdura con frutas y las semillas. Okay. Las semillas, digamos que serían como tipo premio. Ok, sería más un complemento que una base de alimentación. Sí, porque bueno, yo nunca he tenido a veces la realidad, pero se me ocurre pensar que la base de la alimentación de esta ave pudieran ser las semillas y no las frutas y la verdura. Exacto, es que es lo que normalmente todos piensan. Y lo que te venden como comida para estas aves son las semillas de girasol. Y pues el ave le encanta la semilla de girasol, 1, porque se entretiene al estarla sacando de la cáscara, y 2, por el sabor que tiene. Entonces esos a ellos, si se lo dan, lo comen porque les encanta. Pero la realidad es que no deberían de comer solamente semilla de girasol. Pero hay también, he visto en tiendas de animales ya bolsas que traen semillas de diferentes, ¿sí? ¿no? Son suplementos. Y ya vienen vitaminadas también. ¿Esa sería recomendable también? Sí, sería recomendable solamente observar que coman todas las semillas, porque a veces, pues digámoslo así, entre las especies de citácidos que existen, pues hay unos que son muy inteligentes, entonces obviamente van a elegir las que tienen mayor contenido energético. Okay. entonces ahí sí pueden dejar las que no les gusten y comerse unas cuantas. Y lo que le comentaba de las croquetas y los pellets también los venden para aves. ¿Algún otro tipo de recomendación, ya hablando no solamente de la alimentación, sino ya nos comentaba también el ejercicio, algún otro cuidado específico que debemos de tener con las aves? Ok, bueno, algo que siempre le comento a mis clientes que vienen con aves, el refugio. Que no los tengan a la intemperie, porque sí me ha tocado personas que dicen, duerme afuera, o sea, en su jaula, pero en el patio. Imagínense estas aves que son de temperaturas cálidas y normalmente en el hábitat natural buscan el hueco de un árbol o se reúnen todas, se segregan y buscan el calor. Estar ahí a la intemperie con el frío o con las temperaturas bajas, pues eso les afecta mucho. Igual son en algunos casos los loros que son más grandes, hay unos que son, digámoslos así, para no decirlo así muy, muy feo, que son ilegales tenerlos,
ellos se estresan muy rápido. Y cualquier movimiento brusco, cualquier cambio de temperatura, cualquier cambio de ambiente, los puede llegar a afectar mucho hasta llegar a un punto de fallecer. De hecho, hace muchos años, bueno, no muchos años, como 2, 3 años, tuvimos el caso de un loro de cabeza amarilla hermoso, pero la propietaria se le ocurrió traerlo en moto. En moto, en una jaula, expuesto a los sonidos de las motos, de los coches, de todo el ambiente, ¿no? De la ciudad, digámoslo así. Cuando llega el loro, pues obviamente cuando lo saca la señora de la jaula, ¡puf!, se muere. Y nosotros así de, ¿qué pasó? Y pues ya en aquel entonces pues no estábamos tan leídos sobre esos temas, ¿no? Y tenía una compañera que ella había trabajado en un zoológico y me comentó que ese tipo de cuestiones llegaban a pasar por el estrés que, pues, al que se sometió el loro, ¿no? De venir quién sabe de dónde y con todos los ruidos, y llegó asustado. Y imagino que cuando lo intentaron sacar, pues ya la señora lo sacó, pues nos los entregó ya, se desmaya el loro. Y claro, intentamos hacer todo lo posible por ayudarlos, se le canalizó por el ala, se le conectaron unos monitores que teníamos para checar su frecuencia, pero ya el lorito ya había partido. Entonces sí son animales muy sensibles, muy ¿no? sensibles, como sí. el caso que tenemos allá en Campeche, que el estrés es el que verdaderamente tiene al trae, ave muy mal. Sí, ¿no? Y de hecho llegan a veces hasta mutilarse. Sí, que es el caso de que... hace hablando de estos temas, tuve un pacientito lorito que igual se empezó a arrancar las plumas, pero él era más bebé. Digámoslo, no bebé, sino estaba pequeño, apenas tenía como 3, 4 meses, digámoslo así. Y donde se estaba arrancando las plumas, como se le conoce, no se abrió el buche. Y comía el lorito y se le salía el atole, porque eso le estaba dando la señora. Es que vi que está comiendo y se le sale el atole, me dice. Y yo, pobrecito. Sí, obviamente pues requería cirugía ese lorito, pero pues el propietario me dijo que pues no, que no era suyo y que era de otra persona y que solo lo había traído porque había visto que le salía la masita. Entonces hay que tener mucho cuidado entonces con esa situación en donde está colocado el ave, el citácido, para que no se pueda estresar y presente este tipo de situaciones, ¿no? Claro, sí, la mayoría de las personas pues los tienen, por lo que me han comentado, en casa libres, con las plumitas cortadas, las alitas, andan en la casa, se suben a las hamacas, o sea, parte de la familia. Lo que sí es muy importante, bueno, que la mayoría de las personas que han venido con nosotros se los encuentran. Por ejemplo, que estaba yo en mi solar con los limones, las naranjas, y cayó el nido. Y ya los resguardamos, los alimentamos y se quedan con nosotros. Pero sí me ha tocado casos de personas que los compran. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto porque sí es ilegal. Claro, y además, bueno, también recordar y hacerle saber al auditorio que nos ve y que tal vez no lo sepa, que de este lado los veterinarios tienen la obligación de, si les llega un ave que saben, o cualquier especie de animalito que saben que está protegida por alguna norma oficial, tienen la obligación de reportarlo a las autoridades si es que el propietario no presenta la carta de debida procedencia. Entonces también es una manera de estar evitando el tráfico de especies. Así ¿no? es. Entonces es muy importante lo que comenta, doctora, que pues evitemos estar comprando aves nada más porque es un loro que a lo mejor puede llegar a hablar y se nos hace gracioso. El loro de cabeza amarilla está prohibido, sí, ¿no? O sea, su comercialización está, no sé si esté prohibida o controlada, pero hay que observarlo, ¿no? En emisiones anteriores, en nuestro programa de Dog Hunter, pudimos platicar con personas
que venden animales exóticos y lo hacen teniendo todos los permisos que se deben, y cuando uno adquiere estas especies le entregan a uno el certificado de legal procedencia. Entonces ahí, bueno, ya vamos a una compra segura. Exacto. ¿No? Pero sí es importante observarlo porque este tipo de aves es muy común que las anden ofreciendo por todos lados, sí, más en esta región. Sí, de hecho, por ejemplo, si te llegan a agarrar en la carretera con una de esas aves en tu coche, sí, agárrate porque... No solo es el decomiso del ave, sino también... O una fuerte multa por una gran cantidad, o terminas penas en la... corporales, ¿no? ¿Sí? Como ir a prisión, entonces hay que tener mucho cuidado. Y pues bueno, también recordarles que en clínicas y hospitales de Dog Hunter, pues atendemos a estas especies denominadas no convencionales. No convencionales. ¿No? Digo, mucha gente tiene aves, pero de pronto tener alguna ave o tener un número más grande de aves, pues bueno, hay veces que los veterinarios se enfocan más en perros y en gatos, no tanto en aves, pero bueno, aquí en Dog Hunter pues contamos con la atención de médicos como la doctora Alejandra, que pueden pues prácticamente atender cualquier especie de estas no convencionales. Doctora, ¿algo más que debamos de saber sobre los citácidos? Bueno, pues creo que ya tocamos varios puntos importantes. Lo que sí me gustaría mucho es que tengan esa parte de la concientización. Bueno, no sé cómo se dice, concientización. Bueno, que tengan esa parte de que estemos conscientes de que son animalitos que deben de estar prácticamente en libertad por su forma y estilo de vida. En muchas ocasiones he escuchado pláticas de personas que me han comentado, es que son animales que se llegan a convertir en plagas. No es que se conviertan en plagas, simplemente que se mueven en parvadas y pues buscan alimento. Entonces, es que arruinó la milpa de mi familia y me los quedé. O se cayeron, o los bajé del nido porque los escuché. Entonces, lo ideal sería mejor dejarlos y que estén en su vida libre, y pues eso también no afectamos tanto la fauna que existe, ¿no? Y que pues también pudiera llegar a cambiar en el entorno en el que nos encontramos. Y en este caso del loro yucateco, pues sí es, digámoslo así, común por acá. Son los loritos pequeños, verdecitos, que tienen sus ojitos, todo lo que es alrededor de sus ojitos rojos, que es lo característico así vistoso de ellos. Pero sí hay que tener en cuenta que hay que mantenerlos bien. Claro. Por lo menos una vez al año, como, digámoslo así, como máximo tiempo para llevarlos al veterinario a revisión, que todo se encuentre bien, o si quieres estar más informado, cada 6 meses traerlo a consulta, aunque no los veamos enfermos, porque surgen esos errores de la alimentación, de cómo tenerlos, cómo mantenerlos. Entonces, para salir de todas esas dudas, lo ideal mejor es traerlos a consultar y ya nosotros les damos las pautas a seguir para que este lorito crezca saludable, para que no tengan tantos problemas en estos casos. Y más cuando se los regalan a niños, porque luego ellos, pues, son niños, ¿no? Ven el lorito y de repente se fallece, y ¿qué le dices a ese niño que perdió su mascota? Sí, y aprender también a que pues convivan con ellos, que no son juguetes, son seres vivos. Y bueno, es importante tener una mascota y la interacción que puedan tener los niños y uno también como adulto con ellos, ¿no? Así es. Pues no tengo nada más que agregar. Algo que sí me gustaría mucho en un futuro, pues poder tener ya más herramientas para poder ayudar a esta parte de la población no convencional nos llega a nosotros aquí a Dog Hunter. Y pues con mucho gusto les atendemos aquí. Recibimos cualquier tipo de animal exótico. Puedo decir, la única que, o sea, sí la puedo atender, pero me da un poquito de cositas, son las serpientes. Pero de todo lo demás, aquí estamos nosotros en Dog Hunter para
ayudarles en lo que necesiten. Pues muchas gracias, doctora, por habernos recibido aquí en la sucursal de Ticul, y también muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo los espero el próximo martes en más de Platiquemos de Medicina.